Muy bien, vamos a continuar con las charlas programadas. Vamos a ahora desarrollar el tema de diarrea aguda. Si ustedes revisan los bancos de preguntas de los exámenes pasados, este es un tema que se toca con mucha frecuencia en los exámenes. Es muy importante que esto se estudie muy bien, ¿ya? Y así que vamos a desarrollar, he hecho un resumen de las cosas que me parecen más importantes y que vienen con más frecuencia. Al final de esta charla vamos a hacer una serie de preguntas, unas 10 preguntas para reforzar este tema. Tema de diarrea aguda, ¿ya? Diarrea aguda. Vamos a definirla primero. La diarrea aguda consiste en el aumento en el número de deposiciones y o disminución de la consistencia, ¿ya? Hablamos de que es aguda cuando es de instalación rápida, ¿no? Diarrea aguda. Aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces. Se puede acompañar de signos o síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. Lo fundamental para el diagnóstico o para definir diarrea es la frecuencia y disminución de la consistencia, ¿no? Como causas de diarrea aguda en pediatría, como ven, hay muchas causas. Ya las podemos clasificar en infecciones, alergias alimentarias, trastornos en la absorción o la digestión, ¿no? Cuadros quirúrgicos, ¿no? O sea, problemas quirúrgicos, perdón, ingesta de fármacos, ¿no? Los laxantes o los antibióticos pueden ocasionar también diarrea, intoxicación por metales pesados, etcétera, ¿no? Hay muchas causas de diarrea, ¿ya? Pero en pediatría la causa más frecuente son las infecciones. Las infecciones son la primera causa de diarrea aguda en pediatría, y además la diarrea aguda infecciosa es la segunda causa de consulta y hospitalización en el área de pediatría. Entonces es un tema muy importante por su frecuencia, ¿no? Vamos a entonces nosotros focalizar la atención en las diarreas infecciosas, ¿ya? Vamos a focalizar la atención en las diarreas infecciosas, que son las más frecuentes. Las diarreas infecciosas pueden ser por virus, bacterias y parásitos. Virus, bacterias y parásitos. Dentro de los virus, como ven ahí, el virus más frecuente es el rotavirus, ¿ya? El rotavirus del grupo A, ¿no? Últimamente ya incluso hay vacunas para este virus, ¿no? Es uno de los virus más frecuentes y que también con mucha frecuencia ocasiona deshidratación, ¿no? Y es causa de hospitalización. Otros virus, el adenovirus, que además puede generar problemas respiratorios, como vimos ayer, el astrovirus y el calicivirus humanos ya menos frecuentes, ¿ya? Entonces el rotavirus a la cabeza y adenovirus en segundo lugar como causa de diarrea viral. Si hablamos de las diarreas bacterianas, tenemos ya otros grupos, ¿no? De agentes. En primer lugar la salmonela, salmonelosis, ¿no? Salmonella typhi, paratyphi, shigella como causa de infección bacteriana intestinal, Campylobacter, esto también es una causa importante en nuestro país, Yersinia y las E. coli con todas las subespecies de E. coli, ¿ya? Dentro de los parásitos, el más importante y el más extendido es la yardiasis, ¿ya? Esto también es un germen muy frecuente, ¿no? Como causa de diarrea aguda. Hay otros como el Cryptosporidium parvum, ya mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces tenemos virus, bacterias y parásitos como causa de infecciones intestinales que ocasionan diarrea aguda. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí nomás. Desde el punto de vista fisiopatológico, y vamos a más o menos a clasificarlas a las diarreas, ¿no? O sea, es decir, básicamente hay tres mecanismos por los cuales los gérmenes pueden provocar diarrea. Tres mecanismos, o dos mecanismos, perdón, dos mecanismos, ¿ya? Uno de ellos
es que el germen, por alguna razón, aumente la secreción intestinal. Como saben ustedes, el aparato intestinal, además de tener una función de absorción de los nutrientes, tiene una función secretora, ¿no? Secreta una serie de jugos, líquido intestinal que se mezclan con el alimento para que luego puedan ser absorbidos, ¿no? Entonces, esa función secretoria se puede incrementar eh, por la invasión de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, estos patógenos pueden aumentar diarrea secretoria, la E. coli, enteropatógena, el rotavirus, el adenovirus, la Giardia, todas ellas pueden aumentar la secreción intestinal y con lo cual el intestino delgado ofrece mayor cantidad de líquido al intestino grueso. Este no puede contener, no puede absorber lo suficiente y luego va y ocasiona diarrea, ¿no? Ahora, también puede ser por enterotoxinas, otro mecanismo por el cual se puede aumentar la secreción intestinal, ¿no? La E. coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, que es el Clostridium difficile, el Vibrio cholera, etcétera, pueden generar una serie de toxinas que aumentan la secreción intestinal y con lo cual provocan diarrea, ¿no? Otro mecanismo fisiopatológico que ocasiona diarrea es la inflamación o la invasión intestinal. Ya el patógeno empieza a destruir al enterocito y este pierde sus propiedades de absorción, ¿no? Por ejemplo, la E. coli lógicamente las bacterias ocasionan esto: E. coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, el Clostridium difficile, etcétera. Todos ellos pueden ya invadir el enterocito y con lo cual disminuyen su capacidad de absorción. Entonces, por dos mecanismos, ya sea aumentando las secreciones o reduciendo la absorción por la invasión de los enterocitos, se puede ocasionar diarrea. Esto es importante más o menos porque nos permite saber que en ambos casos, ya sea si es una diarrea inflamatoria, ¿no?, donde hay mayor secreción, o diarrea no inflamatoria o inflamatoria, en ambos casos se pierde agua, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de una diarrea inflamatoria, la cantidad de sodio que se pierde es mayor, ¿ya? Estas diarreas invasivas pueden ocasionar deshidratación en donde hay mayor pérdida de sodio y por lo tanto pueden ocasionar hiponatremia, ¿no? Hiponatremia. En ambos casos en realidad, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Sí. Desde el punto de vista clínico podemos reconocerlas, ¿no?, a las diarreas no inflamatorias y a las inflamatorias, ¿no? Habitualmente las diarreas no inflamatorias son acuosas, diarreas líquidas, ¿ya? Y las que invaden el tejido y destruyen tejido, habitualmente son diarreas con sangre y moco. La leucocitos en heces puede estar positivo o negativo en un examen de leucocitos en heces, ¿no? La reacción inflamatoria en las diarreas invasivas generalmente o siempre son positivas, ¿no? Fiebre puede no presentarse, fiebre de bajo grado en las diarreas no inflamatorias, y en cambio en las diarreas inflamatorias o disentéricas también la fiebre habitualmente está presente, ¿no? En las diarreas no inflamatorias, por ejemplo, rotavirus, uno de los causantes más frecuentes, como hemos visto, es muy frecuente los vómitos, ¿no? El dolor periumbilical o dolor cólico más frecuente en las diarreas invasivas. El estado general se ve más afectado en las diarreas invasivas o inflamatorias o en diarreas disentéricas, ¿no?, en las disenterías, ¿no? La localización, las diarreas secretoras o no inflamatorias habitualmente afectan el funcionamiento a nivel del intestino delgado, ¿ya? Y a nivel del intestino grueso. ¿Ya? Estos son ciertos criterios que nos permiten distinguir la diarrea aguda con la disentería, ¿no? Otros mecanismos para la patogenia de la diarrea. Mecanismo osmótico, ¿no? Aumento de la osmolaridad del contenido intestinal. Esto se da fundamentalmente en las diarreas ocasionadas por virus, ¿no? Estos virus lesionan los microvilli,
provocan malabsorción de solutos osmóticos en la luz intestinal y eso jala agua, ¿no? Un mecanismo patogénico es un mecanismo osmótico que se da en los virus. Mecanismo enterotóxico, liberación de enterotoxinas que producen una alteración en la función del enterocito, transformando el proceso de absorción en un proceso de secreción de agua y electrolitos. Las enterotoxinas que van a ocasionar secreción de agua y electrolitos, ¿no? Y el mecanismo enteroinvasivo característico de las diarreas disentéricas, donde hay destrucción del borde en cepillo de las células epiteliales del intestino y que penetran en el interior de las células. Lo que van a hacer es producir un desequilibrio entre la secreción y la absorción de los líquidos con una secreción de agua y electrolitos, ¿no? Son todos los mecanismos por los cuales se provoca diarrea. Los patógenos provocan diarrea. ¿Cómo clasificamos a las diarreas? Se puede clasificar en función a la duración. Por ejemplo, las diarreas agudas habitualmente duran menos de 14 días, ¿ya? Hablamos de diarrea crónica cuando dura más de 14 días y diarrea persistente cuando dura un mes o más de un mes, ¿no? Se pueden clasificar a las diarreas por sus características externas, ¿no? Acuosa, ¿no? Cuando es diarrea sobre todo no inflamatoria, en la cual hay aumento de la secreción, las heces son líquidas, sin sangre, generalmente se acompaña de vómitos, fiebre y dolor abdominal con hiporexia, ¿no? Diarrea acuosa. Acá están los virus y las enterotoxinas producidas por algunas bacterias. Y la diarrea disentérica en un 15%, ¿no? La diarrea disentérica, heces con sangre, ¿no? Acá sí se acompaña fiebre más alta, mayor compromiso del estado general, pueden haber cólicos, pujo, tenesmo, ¿no? Esos pueden significar una mortalidad mayor, ¿no? Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, habitualmente las diarreas por virus, vamos a regresar un poco acá a las cosas. Las diarreas virales son propias de todo niño, independientemente de su condición socioeconómica, ¿no? O sea, todos los niños, independientemente de su condición socioeconómica, tienen casi con la misma frecuencia diarreas ocasionadas por virus, ¿no? La vacunación con rotavirus ha reducido dramáticamente, sí, las infecciones por rotavirus o las infecciones severas por rotavirus, ¿no? Que podían significar riesgo de muerte cuando la deshidratación es severa y no hay un tratamiento oportuno, ¿no? En cambio, las diarreas de causa bacteriana y parasitaria se presentan fundamentalmente en países pobres como el nuestro, en los países en vías de desarrollo o dentro de nuestro país en las zonas donde hay mayor pobreza, ¿no? Entonces, más o menos, sabiendo de dónde procede el niño, podemos sospechar de qué tipo de infección se trata, ¿no? El diagnóstico, para el diagnóstico es fundamental hacer la historia clínica, ¿no? La anamnesis. Preguntar sobre las características y el tiempo de duración de las deposiciones, ¿no? La frecuencia, anotar datos semi-cuantitativos del volumen, ¿no? Hay que preguntar a la madre si cree que el volumen es poco, mediano o importante, etcétera, para tener una idea de la magnitud de las pérdidas, ¿no? También se tiene que preguntar dentro de la anamnesis sobre el apetito y la capacidad de ingerir alimentos y líquidos, ¿no? Se tiene que preguntar sobre la presencia de los vómitos y la intensidad de los vómitos. Si ha vomitado, cuántas veces al día, etcétera, ¿no? Esos son datos muy importantes. También preguntar sobre algún antecedente epidemiológico, si ha habido alguien en casa enfermo o si han ingerido algún alimento contaminado, qué sé yo, ¿no? Y dentro del examen físico, básicamente lo que nos ayuda el examen físico es a valorar el estado de hidratación, que es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un niño con diarrea. Lo primero que tenemos que hacer es valorar el estado de hidratación, ¿ya? Tenemos que medir o valorar la magnitud de las pérdidas anormales. Las pérdidas anormales de agua en un niño con diarrea se dan por dos vías. Primero, las diarreas, se sigue perdiendo agua, porque el niño que llega a la emergencia o que lleva la atención, se hace el diagnóstico, pero la diarrea sigue y las pérdidas anormales continúan. También se tienen que medir las pérdidas anormales por vómitos, ¿no?
O sea, hago el diagnóstico del estado de hidratación, tengo que saber cuánto está perdiendo, ¿no? Algunos parámetros bioquímicos, ¿no? Sobre todo acá, electrolitos, urea y creatinina, sobre todo, este estudio se hace sobre todo en niños con diarreas severas, ¿no? En diarreas con deshidratación severa, fundamentalmente. Hacer algunos estudios para hacer diagnóstico etiológico, tenemos nosotros a la mano la reacción inflamatoria, se pueden hacer coprocultivos, se pueden hacer test o pruebas o estudios virales, dependiendo de lo que yo estoy sospechando, y con ello ya puedo establecer un plan terapéutico, que es lo que vamos a hacer con este niño que tiene diarrea. Entonces, como les mencionaba, un paso importante en el diagnóstico, después de ese diagnóstico de que se trata de una diarrea aguda, es valorar el estado de hidratación. Esto seguramente es un cuadro que ustedes ya conocen con mucha claridad, ya lo han visto muchas veces, pero es muy importante repasarlas y tenerlas en mente, porque como he dicho al inicio, es un tema muy frecuente en las preguntas de los exámenes de admisión. O sea, tengo que saber que hay deshidratación leve, moderada y severa, ¿no? Y que el porcentaje de agua, de déficit de agua, es, por ejemplo, en el lactante, cuando es leve, menos del 5%, del 5 al 10% en deshidratación moderada y más del 10% en deshidratación grave. Y en el niño mayor, leve 3%, deshidratación moderada de 3 a 9% y severa más del 9%. ¿Ya? Hay que evaluar en el examen físico las características de la mucosa oral. ¿Ya? Mucosa oral seca, por ejemplo, siempre en las deshidrataciones graves y moderadas, y en las leves puede o no estar, ¿no? Hay que evaluar la turgencia de la piel, ¿no? Generalmente hay disminución de la turgencia de la piel en la deshidratación severa. La fontanela también es un signo muy importante, ¿no? Que no debemos dejar pasar en la evaluación, ¿no? La fontanela deprimida es más intensa y más importante en la deshidratación severa. Los ojos hundidos también, ¿no? Y muchas veces para hacer la valoración de estos diagnósticos, las mucosas, la turgencia de la piel, es fundamental la opinión de la madre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo mirar a un niño y me parece que tiene los ojos hundidos y la mamá me dice, no doctor, él es así, ¿no? Y a ella no le parece que los ojos estén hundidos, ¿no? Entonces es la mamá quien conoce mejor. Es muy importante para hacer estas valoraciones tener la opinión de la mamá. La mamá conoce cómo es el niño y qué cambios han aparecido después de la aparición de la diarrea. Es muy importante eso, ¿no? La respiración o la frecuencia respiratoria en la deshidratación leve suele ser normal. En la deshidratación moderada profunda, a veces rápida, y en la deshidratación grave profunda y rápida. ¿Por qué? ¿Por qué un niño con deshidratación moderada o severa tiene aumento en la profundidad de la respiración y aumento en la frecuencia cardíaca? Incluso es tan intensa la alteración en la respiración que muchas veces cuando se le mira al niño pareciera que el problema fundamental está en los pulmones, ¿no? Y a veces esto nos desvía en el diagnóstico, ¿no? Por eso que es muy importante hacer la unidad clínica, la anamnesis y todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, los niños, cuando ya entran a la etapa de la deshidratación, ¿no? La pérdida de agua y electrolitos intensa a través del intestino va de la mano con pérdida de bicarbonato. En la diarrea se pierde bastante bicarbonato. Y esto, como ustedes saben, el bicarbonato es un tampón natural, ¿no? Que va a regular la concentración de hidrogeniones en la sangre. Si se pierde bicarbonato, se pierde este tampón regulador de concentración de hidrogeniones y por lo tanto aumenta la concentración de hidrogeniones en la sangre por pérdida de bicarbonato y ocasiona acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. La mayoría de las veces cuando tenemos un niño con deshidratación grave, llega con acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato por vía digestiva. La acidosis metabólica se intenta compensar
con aumento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad, ¿no? Buscando alcalosis respiratoria, ¿ya? O sea, el aumento de la profundidad y de la frecuencia respiratoria es ocasionado como respuesta a la acidosis metabólica para compensarla de algún modo, ¿no? Provocando alcalosis respiratoria, ¿ya? Ahora, cuando la deshidratación es muy grave y ya el paciente entra en shock, hay acidosis metabólica, acidosis láctica de otro tipo, ¿no? Pero la acidosis inicial en la diarrea moderada o grave es acidosis por pérdida de bicarbonato. Se pierde bicarbonato. La presión arterial habitualmente afectada en la deshidratación moderada o grave, y la perfusión también, ¿no es cierto? Fría en un niño con deshidratación moderada, las extremidades están frías, hay acrocianosis. El flujo de orina, hay escaso flujo de orina, oligoanuria en niño con deshidratación severa. Esto es muy importante, ¿no? Cuando llega la emergencia un niño con signos de deshidratación, tenemos la obligación de preguntar sobre el volumen urinario. Muchas veces la madre no manifiesta esta señal o este signo porque cree que no es lo más importante, ¿no? Le parece más importante los vómitos u otras cosas. Hay que hacer una búsqueda activa del flujo de orina, preguntar y hacer una valoración semi-cuantitativa de cuánto ha estado orinando, ¿no? Preguntándole como si está mojando el pañal, cuántas veces está cambiando el pañal, etcétera, ¿no? Para tener una idea más o menos clara, porque si la mamá nos dice que van 12 horas y no orina, ya tenemos claro que está con oligoanuria, ¿no? Y eso apoya la hipótesis de deshidratación grave o moderada. Ahora, entonces luego de hacer el diagnóstico de la gravedad de la deshidratación, tenemos que hacer también un esfuerzo de clasificar a la diarrea en función del nivel sérico de sodio, ¿ya? Es muy importante porque nos va a permitir hacer también es un elemento más para la estrategia de rehidratación, ¿no? Como ven, los niveles de sodio, como saben ustedes, están alrededor de 140 más menos 5, ¿no? Y hablamos de diarrea aguda isotónica cuando el nivel de sodio está entre 130 y 150. No ha habido alteración. Hipotónica cuando el sodio ha caído. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha perdido más sodio que agua en la diarrea y por lo tanto los niveles de sodio en sangre han caído. Se ha perdido más sodio que agua. La entidad clínica más característica de esta situación es la diarrea por Vibrio cólera, ¿no? La diarrea por cólera es la que con más frecuencia ocasiona diarrea hipotónica, por ejemplo. No es el único, ¿no? Hay muchos otros gérmenes que pueden ocasionar diarrea hipotónica, generalmente aquellos que son ocasionados por gérmenes que producen toxinas, ¿no? Y la deshidratación hipertónica cuando el sodio está por encima de 150. Esto sucede cuando se pierde más agua que sodio, ¿ya? El ejemplo paradigmático de la deshidratación hipertónica no es la diarrea muchas veces, ¿no? Sino por ejemplo la deshidratación por falta de aporte de agua puede ser la más frecuente, ¿no? Pero también puede haber deshidratación hipertónica en la diarrea aguda, ¿no? Como ven, la diarrea isotónica es la más frecuente. El 80% de las veces es diarrea isotónica, ¿no? El líquido extracelular está marcadamente disminuido cuando es diarrea isotónica, ¿ya? Por lo tanto, en las diarreas isotónicas y la hipotónica, la clínica de la deshidratación es muy evidente. Se ve con mucha claridad que el niño está con los ojos hundidos, con las mucosas orales secas, la fontanela deprimida, porque el líquido extracelular, que es lo que nosotros podemos valorar con más facilidad en el examen clínico, están marcadamente disminuidos. En cambio, en la deshidratación hipertónica no están muy disminuidos, están disminuidos sí, pero no marcadamente. Por lo tanto, un niño con deshidratación hipertónica puede ser que no luzca tan deshidratado, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿no? Porque puede que se nos escape un niño deshidratado, ¿no? Vamos a pasar acá a la clínica, ¿no? Si hay deshidratación isotónica, hipovolemia, ojos hundidos, pliegue de hipotonía, shock. Hipotonía, cuando diarrea hipotónica es hipovolémica,
¿no? Y hipertónica, la signología es más neurológica, puede haber fiebre por hipernatremia, sed intensa, el niño está irritable, hasta puede convulsionar por las subidas de sodio altas y deja de orinar, ¿no? O sea, la clínica es un poco diferente, por ejemplo, en función de los niveles séricos de sodio. Vamos a pasar a la siguiente. El tratamiento de la diarrea aguda infecciosa. Como saben, y como hay muchos gérmenes que causan diarrea aguda infecciosa, el tratamiento, no hay un tratamiento específico de la gastroenteritis aguda como tal, ¿no? Va a depender mucho de la agente causante, ¿no? El principal objetivo cuando nosotros tenemos un niño con diarrea aguda, lo primero que tenemos que buscar son básicamente dos cosas, ¿ya? Corregir la deshidratación y una vez que se corrija o incluso simultáneamente asegurar la recuperación nutricional, ¿ya? Un niño que se deshidrata al mismo tiempo se desnutre. Por lo tanto, si yo tengo un niño deshidratado, no solamente me tengo que preocupar por la deshidratación, sino por evitar que se siga desnutriendo más o favorecer la recuperación nutricional. Entonces, el objetivo del tratamiento busca básicamente dos cosas: corregir la deshidratación y mantener hidratado al niño, ¿no? Y reiniciar la recuperación nutricional tan pronto se pueda. Para corregir la deshidratación tenemos ya en nuestro país, y esta es una cuestión ya consensuada a nivel internacional, los planes de rehidratación, ¿no? Y tenemos básicamente dos planes de hidratación: la rehidratación oral, o dos tipos de rehidratación: oral y la rehidratación intravenosa, ¿ya? Entonces va a depender del grado de deshidratación. O sea, obviamente pensaré más en rehidratación endovenosa cuando es deshidratación severa, y rehidratación oral cuando la deshidratación es leve, ¿no? Va a depender también de los signos y síntomas. Si el niño está con vómitos incoercibles, posiblemente aunque tenga deshidratación leve, voy a tener que hidratarlo por vía endovenosa, ¿no? ¿Ya? Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Y luego también tengo que tomar en cuenta qué solución de rehidratación voy a utilizar, ¿no? La solución de rehidratación que voy a utilizar pues dependerá del tipo de deshidratación aguda que tengo, ¿no? Si es isotónica, hipotónica o hipertónica, ¿ya? Lamentablemente, como les vuelvo a repetir, no siempre hacemos exámenes de electrolitos, sobre todo si no es una deshidratación severa, ¿no? Entonces habrá que asumir, según el contexto clínico, qué tipo de deshidratación es. Si yo tengo un niño con deshidratación severa, ahí sí estoy obligado a hacer estudios de electrolitos y bioquímicos, ¿no?, de la función renal, y con eso afinar el tratamiento. Las soluciones de rehidratación oral, hay muchas en el mercado, ¿ya? Hay muchísimas en el mercado. Yo me voy a detener en básicamente dos o tres, ¿no? Las sales de rehidratación oral, ¿no?, que han sido creadas en el año 75, ¿no?, y la OMS las ha masificado en el año 75, tenían esta composición: 90 miliequivalentes de sodio, 20 de potasio, 80 de cloro, 30 de bases, ¿no?, glucosa 110 milimoles, y tenía una osmolaridad de 310 por litro, ¿ya? Esta solución, como ven, tiene niveles más altos de sodio, ¿ya? Porque estaba diseñada para la deshidratación por cólera, ¿no? Se vio que si usamos esas soluciones que tienen alto contenido de sodio en niños que tienen otro tipo de deshidratación isotónica, sobre todo, que es el 80%, podían provocar hipernatremia, ¿no? Entonces, por esa razón, a partir ya del 2002, las soluciones de rehidratación oral tienen menos cantidades de sodio, ya menos cantidades de sodio, 75 miliequivalentes por litro. Es así como tienes ahora, ¿no? Luego hay soluciones, por ejemplo, la que se maneja en Europa, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica propone su solución
en la cual la cantidad de sodio es incluso menor, ¿no? Porque para ellos la causa más el tipo de diarrea más frecuente son las diarreas virales que ocasionan deshidratación habitualmente isotónica, menos cantidad de sodio. Y luego en nuestro país tenemos una serie de sales de rehidratación, ¿no?, comerciales, y la mayor parte de ellos tienen entre 60 y 50 miliequivalentes de sodio y que se pueden usar para la rehidratación, ¿no? Entonces tenemos que elegir soluciones con más bajas de sodio, ¿no? 60 o 50, ¿no? Las sales de rehidratación antiguas con 90 miliequivalentes de sodio ya a día de hoy casi ya no se usan, ¿no? Finalmente vamos a tener 3 planes de rehidratación, ¿no? El plan A, que está diseñado para el manejo de la deshidratación en el hogar, deshidratación leve, el plan A, que consiste en administrar más cantidad de líquido que lo habitual, ¿no? Se le tiene que dar a esa indicación a la madre. Hay que reponer las pérdidas cada vez que el niño hace diarrea, darle entre 50 a 100 mililitros de líquidos. Esto tendría que ser las sales de rehidratación oral o soluciones caseras. No se le puede dar soluciones caseras, pero con indicación médica. No se le puede dar cualquier líquido, ¿no? En nuestro país es frecuente la hipotonía porque muchas veces las mamás les dan líquido como mates o agüitas, qué sé yo, que no tienen mucha cantidad de electrolitos, y el niño termina con el sodio bajo, ¿no?, después de algunos días. Entonces hay que reponer las pérdidas en casa, hay que darle más agua de lo normal, y que cada vez que haga diarreíta se le tiene que dejar la indicación de que tiene que darle entre 50 a 100 mililitros de agua adicionales o con cada diarrea. Si es mayor de un año, entre 100 a 200 con cada diarrea, ¿no? O sea, si hace 5 veces tendría que darle 500, ¿no? Si hace 2 veces 200, etc. Están contraindicadas todas las bebidas carbonatadas, gaseosas, etcétera. No se debe usar esas bebidas para rehidratar. Tienen excesivas cantidades de azúcar, entre otros componentes que no ayudan, incluso que pueden provocar o exacerbar la diarrea. Tampoco los jugos comerciales tienen mucha cantidad de sodio, un nivel de osmolaridad muy alto, incluso pueden provocar más diarrea, porque tienen elevado contenido de hidratos de carbono y bajas concentraciones de electrolitos con una alta osmolaridad, ¿no? Esas son soluciones contraindicadas. Hay que mantener en todo momento adecuada alimentación para la edad, ¿no? No se debe cortar la lactancia materna, hay que continuar la lactancia materna, y si el niño no es amamantado, tiene que tomar su leche habitual. No hay razón para indicar leche sin lactosa, etcétera, ¿no? Lo normal es que uno tenga que darle su alimentación habitual. Quizás en el contexto de una diarrea, y a veces incluso hay diarreas que se presentan con vómitos, lo que se suele hacer es fraccionar las tomas, ¿no? Si el niño está amamantando, hay que darle más seguido, cada 2 horas, etcétera, ¿no? Y si el niño está ya en el periodo de alimentación complementaria, hay que fraccionar más tomas, ¿no? Y de modo que podamos sostener su alimentación adecuada. Y los padres tienen que saber reconocer los signos de alarma, ¿no? El hecho que un niño con diarrea y tenga deshidratación leve se vaya a casa, esta mamá tiene que saber, o esta familia tiene que saber cuáles son los signos de alarma, en qué momento lo tiene que volver a traer, ¿no? Esto habitualmente cuando ya las deposiciones son muy intensas, el niño, la madre ya debe saber reconocer los signos de deshidratación, los vómitos son incoercibles, empieza a presentar fiebre, etcétera, son signos de alarma, y entonces el niño tiene que regresar al hospital o al centro de atención. El plan B ya es un plan en un centro de internamiento, ¿no? En un lugar donde se le puede monitorizar, ¿no? Está diseñado para los pacientes deshidratados que toleran la vía oral, ¿no? Acá sí usamos las sales de rehidratación oral. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer como objetivo, tenemos el objetivo de rehidratar y luego darle líquido de mantenimiento. Para rehidratar tenemos que saber cuánto es el déficit de agua, cuánto de agua le falta, ¿no? Y para ello voy a regresar a mi tablita
de diagnóstico de gravedad de deshidratación, donde, por ejemplo, si yo tengo un niño con deshidratación leve, el déficit de agua es el 5% de su peso. Si pesa 10 kilos, el 5% de 10 kilos es 0,5 kilos, 500 gramos. Eso es más o menos medio litro. Entonces, el déficit de agua en un niño con deshidratación leve y pesa 10 kilos es medio litro. Eso es lo que tendría que darle para rehidratar. Si tuviera signos de deshidratación moderada, el déficit de agua está entre 5 y 10% de su peso. Y si pesa 10 kilos será entre 500 y 1000. Si lo calculo por kilo de peso, será entre 50 y 100 mililitros de agua por kilo de peso. ¿Ya? Entonces vamos a regresar a nuestro plan B. Entonces, rehidratamos calculando el déficit de agua, que es entre 50 y 100 mililitros por kilo. Si pesa 10 kilos será entre 500 mililitros y 1 litro. Y ese volumen lo tiene que recibir en 4 horas. Este plan está diseñado para rehidratar en 4 horas y tiene que ser por vía oral. Tenemos que darle sales de rehidratación oral. ¿Ya? La alimentación se tiene que continuar, o sea, no tengo que darle solamente sales de rehidratación oral. Si el niño tiene hambre, habrá que empezar la alimentación tan pronto se pueda, de manera precoz, ¿ya? Entonces, no solamente, o sea, no voy a esperar a que se rehidrate para empezar con la alimentación, no, tan pronto se pueda o tan pronto el niño que tenga hambre. Hay que procurar que el niño esté con su madre siempre, ¿no? Si tuviera vómitos, hay que esperar unos 10 minutos o un poco más, 10 a 15 minutos antes de volver a continuar con el suministro de sales de rehidratación lentas, ¿no? Generalmente se usan cucharitas, ¿no? Si los vómitos son incoercibles, se podría colocar una sonda gástrica para rehidratar con gastroclisis. Esto habitualmente se hace en lugares donde es difícil la administración intravenosa, es muy traumática a veces para el niño que está deshidratado el colocarle una sonda, ¿no? Y además el niño también se saca la sonda con mucha facilidad, ¿no? En todo caso es una recomendación de la OMS, ¿no? Y si con esto no tolera o es difícil de darle la rehidratación por gastroclisis, hay que pasar a hidratación endovenosa, ¿no? Pasamos al plan C. La reevaluación a las 4 horas para valorar nuevamente el estado de hidratación. Ahora, además hay que darle mantenimiento, rehidratación y mantenimiento. ¿Cómo entonces? Si el niño en esas 4 horas tiene que tomar entre 500 y 1 litro, pero si en esas 4 horas hace diarrea, 1, 2, 3, ese volumen de agua que está perdiendo en el transcurso de esas 4 horas se tienen que contabilizar pesando las deposiciones para agregar las pérdidas anormales en su hidratación, ¿no? Porque puede ser que tome 500 a 100, pero esos 500 a 100 la ha vuelto a perder en esas 4 horas porque sigue con diarrea, ¿no? Entonces, la idea es darle el déficit de agua más las pérdidas anormales, ¿no? Una vez que ya está rehidratado, tengo que darle mantenimiento más las pérdidas anormales, ¿no? Porque ese niño sigue haciendo diarrea. Y el plan C, que está diseñada para la deshidratación severa, es siempre endovenoso, ¿ya? El plan C es siempre endovenoso. Está diseñado para deshidratación severa, ¿ya? Y se tiene que hacer la hidratación rápida, ¿no? Está diseñada para básicamente 2 fases. Lo primero que tenemos que hacer es tratar plan C, deshidratación severa o shock hipovolémico también se le dice, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es restituir o sacarlo del shock. Y para ello usamos los bolos de suero salino. Habitualmente usamos entre 10 a 20 mililitros por kilo, ¿ya? Suero salino para sacarlo del shock hipovolémico, ¿no? Deshidratación severa es igual a shock hipovolémico. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando tengo un niño con deshidratación severa es darle un bolo de cloruro para, obviamente este niño
yo voy a imaginar, ¿no?, que está con signos de deshidratación severa, está incluso un poco encefalopático, no ha orinado, el llenado capilar es muy lento, está con respiración acidótica, ¿no?, respiraciones profundas, aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera. Le doy la solución, el bolo de cloruro para sacarlo del shock, ¿no? Vamos a suponer que pese 10 kilos, le daré 200 mililitros, tengo que dárselo rápido, ¿no? El bolo es un bolo rápido, tengo que darle entre 5 a 10 minutos quizás, ¿no? Entonces esos 200 mililitros le tengo que dar muy rápido y tengo que mirar que desaparezcan los signos de shock. Por ejemplo, que empiece a orinar, que mejore el llenado capilar, que mejore el estado de conciencia, etcétera, ¿no? Siempre se tiene que usar solución salina, el suero fisiológico, ¿ya? Yo he visto en algunas revisiones que yo pienso por error se ha colocado que se podría usar sales de rehidratación oral, perdón, soluciones polielectrolíticas para el tratamiento del bolo en el shock. Y en realidad no se deben usar otras soluciones más que suero salino, ¿ya? ¿Por qué razón? Si nosotros usamos, por ejemplo, solución polielectrolítica, que es una solución que se suele usar para también el tratamiento de la rehidratación, si usamos solución polielectrolítica en bolo significa rápido, porque necesitamos que el niño salga del shock lo más rápido que se pueda. Hay que recordar que la solución polielectrolítica tiene potasio, y darle potasio en bolo puede ser muy peligroso, ¿ya? Entonces no se puede usar otra solución más que la solución salina en el tratamiento inicial de la deshidratación severa, solución salina, ¿ya? Una vez que el niño empiece a orinar, ya está un poquito más despierto, han desaparecido los signos de deshidratación severa, empiezo a rehidratar. Acá está un poquito mal, acá es a completar la rehidratación. El déficit de agua, entonces, es del 10%, ¿verdad? Recuerdan en la tabla inicial, si es que es un lactante, y 9% si es un preescolar, ¿no? 9%. Si pesa 10 kilos, el déficit de agua será 100 por 10, 1000 centímetros cúbicos o 1 litro. Ese litro le tengo que pasar en 3 horas. El 50% en la primera hora y luego el 25 y 25 en la segunda y tercera hora. O sea, tiene que ser rehidratación rápida. No necesito mucho. O sea, rápidamente lo saco del shock y en 3 horas ya tiene que estar rehidratado ese niñito, ¿ya? Rápido. Otras indicaciones de la terapia endovenosa, ¿no?, en un niño que no está en deshidratación severa, ¿no?, es que, por ejemplo, tenga una diarrea de alto flujo, más de 10 mililitros por kilo por hora de diarrea, o sea, está perdiendo mucha cantidad de agua, ¿no? Y esas no la va a poder compensar con la vía oral. Yo asumo que la vía oral va a fracasar y por eso puedo empezar antes la rehidratación endovenosa. Cuando tiene vómitos persistentes o incoercibles, pues no, el niño está vomitando y no hay forma que pueda darle sales de rehidratación oral. Deshidratación grave, ya hemos comentado, cuando hay alteración de conciencia, ¿no? Eso habitualmente la deshidratación grave o el shock, rechazo o incapacidad de recibir sales de rehidratación oral, etcétera, ¿no? Cuando hay cuadros quirúrgicos, ya son otras patologías, ¿no? Como recomendaciones generales en la deshidratación, ¿no?, que en la deshidratación en la diarrea debe ser tratada con terapia de rehidratación oral, ¿ya? Habitualmente hay que tratar de usar en la medida de lo posible terapia de rehidratación oral y no suspender la alimentación, ¿ya?, ni la lactancia si se está lactando, ¿no? O sea, uno tiene que continuar con la rehidratación y continuar con la alimentación. Ya hemos comentado que la deshidratación o la diarrea infecciosa que ocasiona deshidratación también ocasiona desnutrición. Los niños con diarrea leve o moderada deben ser manejados preferentemente con terapia de rehidratación oral en lugar de intravenosa. Ya hemos dicho eso, ¿no? Los niños con deshidratación severa o shock hipovolémico deben ser manejados inicialmente con tratamiento intravenoso, ¿ya? La alimentación temprana debe comenzar tan pronto como cesen los vómitos. Es muy importante tomar en cuenta eso.
algunas otras recomendaciones: los niños en etapa de lactancia materna y diarrea y deshidratación deben recibir terapia de rehidratación oral y continuar la lactancia materna. No hay por qué suspender la lactancia materna. Las fórmulas libres de lactosa solo deben ser recomendadas en caso de persistencia de diarrea por intolerancia a la lactosa. O sea, solamente si la diarrea ya está demorando más allá de los 10 días, 14 días y demostramos que es por intolerancia a la lactosa, ¿no? No se deben usar de modo rutinario las fórmulas comerciales libres de lactosa, ¿no? El uso de los antibióticos es ciertamente controversial, ¿no? Hay algunas guías de práctica clínica que no recomiendan el uso de antibióticos en la disentería. Hemos dicho que la diarrea disentérica está relacionada con frecuencia a diarrea ocasionada por gérmenes bacterianos, como hemos dicho, ¿no? Al inicio, las bacterias. Porque ha habido o se ha encontrado una cierta relación entre el uso de antibióticos y el aumento de la frecuencia del síndrome urémico hemolítico, ¿no? Nosotros en las guías de nuestro país se recomiendan todavía el uso de antibióticos en diarrea disentérica, ¿ya? No debemos usar antidiarreicos como la loperamida u otros. No se debe usar antidiarreicos. En lo posible tampoco antieméticos, porque los antieméticos son ciertamente hipnóticos o sedantes y pueden dejar dormido al niño. No vomita, pero también está muy dormido y no nos conviene porque necesitamos tener al tanto el estado neurológico del niño. Es importante monitorizar el estado neurológico, así que en lo posible no usar tampoco antieméticos. Y el uso de zinc podría ser beneficioso para reducir y mejorar la diarrea, la duración de la diarrea, ¿no? Vamos ahora a mencionar algunos de los gérmenes más frecuentes, gérmenes bacterianos que ocasionan con más frecuencia diarrea disentérica. Algunas indicaciones en qué situaciones se les puede usar antibióticos. Esto también es muy importante porque van a ver que hay muchas preguntas en relación a este tema, ¿no? El Campylobacter es uno de los gérmenes que genera diarrea disentérica, ¿ya? Este germen hay que darle algunas veces antibióticos, ¿no? Y de primera elección se utiliza la eritromicina, ¿ya? Y se da cuando hay enfermedad grave o prolongada, más de 7 días, o el paciente está inmunodeprimido o se encuentra bacteriemia, ¿no? O sea, no siempre se da antibióticos, como ven. Aunque tengamos un niño con diarrea por Campylobacter, solo le damos antibióticos cuando la enfermedad es grave, nos ha provocado, ¿no? un compromiso sistémico, el niño luce tóxico, etcétera, o cuando la diarrea dura más de 7 días. El tratamiento de primera elección son los macrólidos, eritromicina o alternativa acitromicina, perdón. Normalmente es una infección que se autolimita, por lo tanto, normalmente no necesita antibióticos. Ya, esto es muy importante. El Clostridium difficile ya es un germen que en la práctica ambulatoria se encuentra con muy poca frecuencia. Este germen generalmente afecta en niños que están hospitalizados y a quienes se les ha dado antibióticos por mucho tiempo, ¿no? Se da cuando la diarrea es persistente, siempre después de interrumpir los antibióticos. Es decir, habitualmente este germen crece en el contexto de un niño que está hospitalizado y que está usando antibióticos por otras razones. Esto cambia la flora intestinal y promueve el crecimiento de este germen, que es el Clostridium difficile. Entonces, habitualmente hay que suspender el antibiótico que estaba cambiando la flora y recién se inicia, si es que la diarrea es persistente por este germen, antibióticos. De primera elección por vía oral. El tratamiento acá siempre tiene que ser por vía oral. Metronidazol y como alternativa vancomicina, ¿no? El uso de la vancomicina aumenta la resistencia, así que hay que tratar de usar metronidazol por vía oral en esto. E. coli, fíjense, los antibióticos pueden incrementar el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Por esa razón hay que tener cuidado en el uso de los antibióticos, ¿ya? Solo usar antibióticos cuando hay enfermedad grave o prolongada y estamos frente a E. coli enteroinvasiva. O sea, también es diarrea disentérica, ¿no? La enteroinvasiva es la que provoca
diarrea disentérica, diarrea con moco y sangre. De primera elección, una cefalosporina de tercera generación podría ser la ceftriaxona, por ejemplo, y alternativa el cotrimoxazol, ¿ya? Así que de rutina no se pueden usar los antibióticos en diarrea disentérica, hay que saber las indicaciones. Otros gérmenes como la salmonela, ¿no? La salmonela también, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ir de frente a las observaciones. No usar en casos no complicados, ya que favorecen el estado de portador, ¿ya? Así que hay que usar en ciertas indicaciones. En menores de 3 meses está indicada los antibióticos para salmonela. En inmunodeprimidos, cuando hay bacteremia, cuando hay anemia hemolítica y en portadores crónicos hay que dar antibióticos, ¿no? Primera elección, amoxicilina clavulánico durante 1 a 2 semanas, y hay alternativas: cotrimoxazol, cefotaxima, ceftriaxona, ciprofloxacina, etc. Y Salmonella typhi, ahí sí, en todos los casos tienen que recibir antibióticos, ¿no? Las cefalosporinas de tercera o cuarta generación por 3 a 4 semanas, porque la Salmonella typhi tiene con mucha frecuencia llevar a la situación de portador crónico, ¿no? Si es portador crónico, se puede dar amoxicilina, ampicilina, cotrimoxazol durante 4 a 6 semanas. Se aloja en las vías biliares generalmente la Salmonella typhi, ¿no? Vamos a seguir. Un poquito lento, no sé por qué está. La anterior quiero. La anterior. Ahí. No funciona bien. Luego tenemos otros gérmenes como la Shigella, la Vibrio cholera y la Yersinia, ¿ya? Cuando tenemos shigellosis, está indicado los antibióticos en todos los casos, si es que el germen es sensible. Acá sí, ¿no? En shigellosis hay que dar en todos los casos, ¿no? De primera elección, cefalosporinas de tercera en enfermedad grave. Y se pueden usar cotrimoxazol, ampicilina, acitromicina, etcétera, según los patrones de sensibilidad local, ¿no? El Vibrio cholera, antibiótico también en todos los casos. Los de elección, acuérdense de esto, que también es pregunta de examen de admisión. Para el Vibrio cholera, tetraciclina y doxiciclina como antibióticos de primera elección. Se pueden dar cotrimoxazol y otros antibióticos también, ¿no? Para Yersinia, cuando hay bacteriemia, cuando hay enfermedad invasiva e inmunosupresión, cotrimoxazol de primera elección, ¿no? Y luego vamos a rápidamente revisar algunos aspectos importantes de las diarreas agudas infecciosas ocasionadas por virus, ¿ya? El primero de todos es el rotavirus. El rotavirus es un virus RNA, ¿no?, de la familia Reoviridae. Es la causa más común de diarrea en menores de 5 años de edad, sobre todo en niños menores de 2 años, ¿no? Su incidencia ha bajado notablemente desde el uso de la vacuna para rotavirus. Ha bajado la incidencia y también la gravedad con la que se presenta, ¿no? Un niño vacunado puede hacer diarrea por rotavirus, pero habitualmente son diarreas menos intensas, menos peligrosas, ¿no? La transmisión es de vía fecal oral. Pueden haber infecciones sintomáticas o asintomáticas en adultos, que son los que van a transmitir luego a los niños, y tiene una característica que es estacional, ¿no? Habitualmente se presenta en el invierno, ¿ya? En el invierno. Habitualmente tiene síntomas iniciales como la tos, coriza al inicio del cuadro, puede haber fiebre, vómitos, es una señal muy importante de rotavirus. La diarrea es acuosa generalmente y sin sangre, diarrea acuosa, ¿no? Rápidamente lleva a la deshidratación porque hay diarrea acuosa y vómitos habitualmente, y dura entre 1 a 10 días. El diagnóstico etiológico se hace con técnicas inmunológicas fundamentalmente, ¿no? Aglutinación en látex y ELISA en heces, y en heces sobre todo, ¿no? Entonces, la diarrea por rotavirus. Vamos ahora a revisar rápidamente diarrea aguda por adenovirus, ¿ya? El adenovirus es un virus que afecta a muchos aparatos y sistemas, como decíamos ayer. Puede afectar aparato respiratorio, aparato digestivo también, ¿no?
Y típicamente las infecciones para adenovirus suelen afectar a la vía respiratoria y a la vía digestiva, a la conjuntiva también, ¿no? Conjuntivitis. Los adenovirus entéricos son los serotipos 40 y 41, los más frecuentes, ¿ya? Edad habitualmente antes de los 5 años, ya en adultos es esporádico las infecciones por adenovirus y la transmisión es fecal-oral. Estos gérmenes invaden y se instalan en el epitelio del tracto gastrointestinal y también en el tracto respiratorio, ¿no? Las infecciones respiratorias son las que son fuente de infección y contagio, ¿no? La clínica, diarrea acuosa, ¿no? O sea, diarrea sin sangre, vómitos y fiebre también son frecuentes y puede haber, o habitualmente hay síntomas respiratorios en paralelo, ¿ya? Síntomas respiratorios en paralelo y conjuntivitis también puede presentarse, ¿no? Suele durar entre 5 a 12 días y habitualmente se autolimita, igual que la diarrea por rotavirus, se autolimita y el tratamiento es fundamentalmente tratar la deshidratación, prevenir la deshidratación y fomentar la alimentación precoz, ¿no? Lo que habíamos hablado al inicio. Vamos a dar algunos datos más de algunos gérmenes bacterianos por su importancia. Shigellosis, hay 4 especies de Shigellosis: Dysenteriae, Flexneri, Bodi y Sonnei, ¿no? La vía de transmisión es de persona a persona, fecal-oral, ¿no? La Shigella tiene la característica de que necesita inóculos pequeños para provocar infecciones. Solo 10 gérmenes incluso pueden ocasionar infecciones, ¿no? Actúan sobre todo en el colon distal. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden provocar diarrea disentérica, ¿ya? Pueden provocar diarrea con moco y sangre. Sin embargo, también puede provocar diarrea acuosa o mixta, pues, ¿no? Un niño con diarrea con moco y sangre, pero también bien acuosa, ¿no? La shigellosa puede producir la toxina Shiga, que es una endotoxina, ¿no? Y es frecuente en niños mayores de 2 años, generalmente entre los 2 a 3 años. El Campylobacter también es otro germen frecuente. Básicamente hay 2 especies, el Campylobacter jejuni y Campylobacter fetus, ¿no? Reservorio está habitualmente en el tracto gastrointestinal de las aves y los animales domésticos, ¿no? Entonces esta infección es una zoonosis, ¿no? Son las aves o los animales domésticos los que contagian a los seres humanos. La vía de transmisión es consumir alimentos, agua contaminados o contacto directo con las heces de los animales o personas contaminadas, ¿no? Habitualmente en niños de 1 a 2 años o menores de esa edad y tienen un periodo de incubación de 1 a 7 días, ¿no? La clínica puede ser asintomático, ¿no? Puede haber infecciones asintomáticas o generar habitualmente también diarrea disentérica, aunque también puede provocar diarrea acuosa, ¿no? Puede provocar, como muchos otros gérmenes, dolor abdominal y fiebre. Esta se relaciona a otros cuadros inmunológicos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y el de Mielfise, que es un tipo de Guillain-Barré, artritis reactiva, el síndrome de Reiter. Todas estas son enfermedades inmunológicas que se pueden desencadenar después de la infección por Campylobacter. Bueno, y muy bien, hemos terminado con la siguiente exposición. Ahora vamos a darnos una pequeña pausa. Vamos a preparar una serie de 10 preguntas en las cuales ustedes pueden participar. Les voy a invitar a que ingresen a la página kahoot.it, kahoot.it, y puedan participar en tiempo real con la resolución del cuestionario de 10 preguntas. Muy bien.